Dando ya inicio entonces a la actividad, les comento que va a contar de 3 exposiciones de los oradores ya mencionados. Cada una durará no más de 20 minutos y será interrumpida para dar pie a lectura de los saludos que nos han llegado por parte de autoridades nacionales e internacionales, por parte del presidente de la Asociación de Amistad Chilena con el Sáhara, nuestro querido Esteban Silva. Por ello, saludando a todos los presentes, damos inicio para que Catalina Moll pueda partir su exposición. Muchas gracias. Esta presentación se enmarca en una mirada crítica desde el derecho internacional y desde la realidad de los pueblos subyugados. Me voy a enfocar especialmente en las violaciones a los derechos humanos cometidas por Marruecos y en cómo ha construido una estrategia diplomática para legitimar la ocupación que actualmente está ocurriendo. Los objetivos de esta presentación van a ser contextualizar el conflicto histórico y jurídico del Sáhara Occidental, exponer las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en el territorio ocupado, denunciar la estrategia de Marruecos para normalizar la ocupación ante la comunidad internacional por diversos mecanismos, reflexionar sobre el rol que la comunidad internacional ha jugado y no ha jugado, que es lo más importante, frente a este conflicto. Para hablar un poco más de historia, España colonizó el Sáhara Occidental desde fines del siglo XIX hasta 1975. Al realizarse esta finalización de la ocupación española, se firmaron los Acuerdos de Madrid, que entregaron la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, sin respetar el derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. La ONU nunca reconoció estos acuerdos y el Sáhara Occidental sigue siendo considerado un territorio no autónomo a la espera de la descolonización. Marruecos ha ocupado más del 80% del territorio desde 1975, después de la Marcha Verde, e impone una administración que ha suprimido elementos clave de la cultura e identidad saharauis que vamos a ver un poco más adelante. Una breve línea del tiempo, muy corta, es que la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 15.014 de 1960 consagra el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. En 1975, la Corte Internacional de Justicia concluyó que no existían vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Sin embargo, ese mismo año, Marruecos organizó la Marcha Verde y tomó el control militar del territorio. En ese sentido, utilizó a civiles y a un ejército. Mientras que los civiles marchaban sin armamento, se veía como si fuera una ocupación pacífica, mientras que el ejército por detrás iba militarizando toda la zona por la que ya habían pasado. En 1991 se firmó un alto al fuego y se creó la MINURSO con el mandato de realizar un referéndum. Ese referéndum nunca se ha realizado. MINURSO además no tiene competencias en derechos humanos debido al bloqueo de países aliados de Marruecos, especialmente Francia, que es algo que también vamos a hablar sobre la estrategia diplomática de Marruecos. Marruecos sostiene su ocupación mediante una política sistemática de represión. Las libertades políticas están severamente restringidas. Se persiguen a los periodistas, activistas, estudiantes. Se criminaliza a quienes defienden la autodeterminación al acusarlos de alterar el orden público o de terrorismo. Muchos son juzgados por tribunales militares, como es el caso emblemático de Namas Fari, condenado a 30 años tras haber sido torturado por 4 días y condenado por un tribunal militar a 30 años de cárcel. Además, se prohíben los partidos políticos y asociaciones relacionadas con movimientos saharauis que promuevan la independencia o cuestionen la soberanía marroquí. Se censura y vigila a los medios independientes, las redes sociales y se expulsa a observadores internacionales de derechos humanos. También hay un exterminio cultural, que es parte del enfoque del informe que fue emitido por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el que, si bien no necesariamente se prohíbe hablar hassania, siempre y cuando sea en privado. Si se hace en sectores públicos, es severamente criminalizado. No se puede utilizar la hassania para hablar sobre la libertad del pueblo saharaui, para hablar sobre la cultura del pueblo saharaui, ni tampoco para hacer alusión a toda la historia que tienen ellos detrás. Eso se considera una, entre comillas, rebelión en contra del poder marroquí. Hay activistas saharauis que han señalado que puedes hablar la hassania, pero si lo haces para defender tu tierra, tu historia, tu cultura, entonces ya no es solo un idioma, es resistencia y eso sí está prohibido y puede ser criminalizado. La persecución alcanza a las mujeres y a las disidencias sexuales, que también enfrentan discriminación estructural y penalización. Ahora vamos a pasar al muro de la vergüenza. Entre 1980 y 1987, Marruecos, en conjunto con Israel,
construyó un muro de más de 2.700 kilómetros que divide el Sahara Occidental. Se trata del segundo muro más largo del mundo, plagado de minas antipersonales y antivehículos, bases militares, torres de vigilancia, zanjas, alambres de púas y zonas vetados. Este muro no solo divide físicamente el territorio, sino que perpetúa el saqueo de los recursos naturales y la represión del pueblo saharaui. Además, los muros permiten frenar las incursiones del Frente Polisario en el interior del territorio del Sahara. Es un símbolo de material de la ocupación y la impunidad. La ONU y otras organizaciones de derechos humanos consideran esta estructura como un crimen contra la humanidad, debido a las numerosas víctimas y el sufrimiento que causa la población saharaui. Es posible ver en los mapas que estoy mostrando la magnitud del muro de la vergüenza. En la imagen que está más arriba se ve todas las zonas marroquíes de saqueo de recursos humanos que pertenecen al Sahara Occidental. Estas se encuentran en el mar y en la tierra, y además se utilizan para frenar la resistencia saharaui. Ahora vamos a hablar del Frente Polisario y las alianzas. El Frente Polisario representa la resistencia saharaui. Fundado en 1973, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en 1976. Más de 80 países han reconocido a la RAS, aunque muchos han retirado o congelado ese reconocimiento bajo presiones diplomáticas. Argelia ha sido un apoyo central brindando un refugio a miles de saharauis en Tinduf, así como respaldo político y logístico. Es posible ver en ese mapa que la mayoría de los focos de refugiados se encuentran en Argelia. Todo lo demás son las ciudades principales que todas tienen a MINURSO, pero no pueden hacer nada porque no tienen un enfoque en derechos humanos. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia marroquí de ocupación blanda. Marruecos ha complementado su ocupación militar con una sofisticada estrategia de propaganda. Organiza eventos deportivos, culturales y académicos en territorios ocupados. Invita a delegaciones extranjeras al Aaiún para mostrar una imagen de normalidad. Esto lo hace con el fin de que se normalice la ocupación del territorio del Sahara Occidental. Esta forma parte de una política de lavado de imagen. No se trata solo de controlar el territorio, sino de imponer una narrativa internacional que legitime esa ocupación, lo cual también ha logrado debido a una red diplomática efectiva. Cuenta con el apoyo de Francia y Estados Unidos, especialmente desde los acuerdos de Abraham, que implicaron la normalización de relaciones con Israel a cambio del reconocimiento del Sahara como parte de Marruecos. Eso también genera que durante el Consejo de Seguridad se veten ayudas humanitarias que se están pidiendo hacia el Sahara Occidental. La comunidad internacional ha mantenido una postura ambigua. Aunque formalmente apoya el derecho de la autodeterminación, en la práctica tolera y a veces apoya la ocupación. El referéndum prometido nunca se realizó. MINURSO sigue sin mandato en derechos humanos y el Consejo de Seguridad es bloqueado sistemáticamente por los aliados de Marruecos. El pueblo saharaui no necesita más promesas, necesita coherencias. El Sahara Occidental sigue siendo una colonia. El pueblo saharaui sigue resistiendo en el exilio bajo ocupación y en las cárceles. El derecho internacional no necesita más resoluciones. No ha tenido la voluntad política de brindar la ayuda humanitaria sin la oposición de Marruecos. Y la ocupación de Marruecos no puede seguir siendo normalizada ni silenciada. Gracias. Agradecer a todas y a todos los que están acá presentes, decirles que estamos transmitiendo por streaming en la radio de la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, tanto la radio como todos sus sistemas de comunicaciones directamente, y queremos agradecer a la ANEF su solidaridad con esta causa. La ANEF fundada por un hombre que fue también solidario con las causas y las luchas por la autodeterminación y la descolonización, como en el caso de Argelia, como fue Clotario Bres. Y agradecer a todas y a todos. Hemos recibido mensajes de varios parlamentarios, de diputados, quiero mencionar, y los vamos a publicar después en nuestras redes, a la diputada Ana María Casmuri, que se excusó y nos mandó una reflexión, además de solidaridad, al diputado Nabil Palma, al cual queremos agradecer. También mencionar al padre Eugenio Pizarro, sacerdote católico, solidario con estas causas, que nos ha enviado un mensaje a la asociación asociándose aquí, al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que está fuera de Chile en un encuentro antiimperialista, así que nos mandó una nota especial, al coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enrique Jominami, y también a varios académicos y académicas que
se han asociado a este evento, y sin ir más, los vamos a publicar después, así que muchas gracias. Muchas gracias por venir a esta casa a hablar de una causa urgente, de un problema que por su invisibilidad mediática o por la posibilidad de acallar las voces, digamos, no está en la palestra de los titulares, y sin embargo está en el corazón de tanta gente que siente la causa del pueblo saharaui como propia. Yo creo que eso se ha dado porque ha habido personas concretas que han inoculado la preocupación en el corazón de otras. Yo voy a contar un poco cómo llegué a conocer la situación del pueblo saharaui, porque no es algo evidente, no es algo que esté de fácil conocimiento ni comprensión. No están los titulares como el genocidio en Gaza. No tenemos una colonia palestina que nos permita, digamos, interactuar también en la calle o como en la vida cotidiana sobre la historia de la Nakba. Pero sin embargo, a partir del compromiso y de la relación de solidaridad entre los pueblos, hemos comprendido la importancia, centralidad y cómo lo que ahí ocurre es también algo que nos implica en Chile. Yo en concreto quiero aquí saludar a Sergio Aguiló, que en su rol de diputado, yo creo que fue una de las primeras personas a las cuales le escuché hablar de la causa saharaui. Y que esté hoy día acá también es síntoma de eso, porque no es solo un compromiso durante su larga labor parlamentaria que lo llevó incluso a viajar a esa tierra, sino sobre todo a asumir eso como algo permanente en su preocupación política. Así yo creo que hay muchas personas que están en esta sala porque de alguna manera algo o alguien les despertó la conciencia. Y hay algo que, por lo tanto, empieza a cundir. Otra experiencia que quisiera relatar es la de los niños, las familias. Me tocó vivir en España varios años de estudios de doctorado, estudios donde por solidaridad con el barrio uno encuentra familias que en los veranos contaban la historia, el relato de los niños que venían del Sahara a pasar las vacaciones en España. Esa experiencia también solidaria refleja otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con nuestra, por decirlo, común condición compartida en la colonialidad de la lengua, que es también experiencia colonial, pero al mismo tiempo experiencia de fraternidad en una cultura compartida. Ese rincón en África, que también tiene las mismas palabras para denominar las mismas cosas, que comprende nuestros dichos, nuestras hablas, nuestros cariños, también nuestros dolores, porque habla también nuestro idioma. Eso es una experiencia humana que nos acerca, que nos hace posible ser más solidarios, porque tenemos palabras para poder decir las mismas cosas, comprenderlas de las mismas categorías, asumir que somos capaces de trasladar en nuestra misma lengua esta misma experiencia de dolor. Obviamente la cultura y la identidad saharaui tiene su singularidad, tal como la identidad chilena lo tiene, sus propios giros, sus propias formas de estar en el mundo. Sin embargo, hay algo aquí que por el curso de la historia nos permite encontrar vías de comunicación que son altamente efectivas, y por lo tanto podemos entender mucho más en profundidad los testimonios de las y los saharauis. Otra experiencia que a mí me ha conmovido, las últimas inundaciones tan duras, que en el medio del desierto significaron un cambio muy profundo en enfrentar condiciones tan adversas de vida, ¿no?
y no es lo mismo una inundación, tal vez en un contexto donde podemos asumir otros ecosistemas, otros biomas que administran esos caudales, que era el desierto, con lo que eso viene a significar. Yo creo que, por lo tanto, la experiencia humana del colonialismo, del despojo, de los frutos, digamos, del dolor, se logran comprender con una radicalidad que es inédita. La experiencia de la vulneración sistemática del derecho internacional en el caso del pueblo saharaui es algo que indigna a la conciencia internacional, particularmente porque quienes más responsabilidad tienen, más lejanos han estado a la altura de esos mismos compromisos. España por mucho tiempo mantuvo una posición de Estado que reconocía el derecho a la autodeterminación, él reconocía la necesidad de un referéndum, reconocía todos los marcos del derecho internacional que Naciones Unidas había marcado y que también nos había compartido nuestra panelista recientemente, ¿no? Todo ese proceso de construcción ha sido tirado a la borda en un giro de la política exterior española que creo que nos viene a crear profundas preocupaciones y preguntas respecto a la conciencia de la responsabilidad de la potencia colonial en el proceso de descolonización. En segundo lugar, el rol de Estados Unidos en la presión por el giro que ha tenido la Unión Europea y a la vez muchos otros países al alero de esos cambios de posición. En tercer lugar, la capacidad, que también ha señalado Esteban y lo han señalado distintos actores, de seducir por medio del dinero a quienes hoy día deberían estar comprometidos con la causa de un pueblo hermano. Eso es preocupante, particularmente cuando en este año hemos visto delegaciones muy numerosas, particularmente que tienen relevancia en el ámbito educacional, en el ámbito de la gestión de nuestras relaciones energéticas, de nuestra construcción, de nuestras políticas públicas, pensar que es una buena idea concurrir a un territorio víctima del colonialismo, víctima de la ocupación y víctima de un proyecto de exterminio como el que se ha dado este año. Eso creo que es desconcertante, ¿no? Es verdaderamente un hecho que deberíamos analizar con mucha frialdad, porque supone un poder del dinero, un poder de una cierta forma muy rastrera de dejarse comprar, que no creo que está a la altura de las personas que han concurrido a esa delegación. Lo que el país reclama, lo que Chile necesita, es profundizar sus relaciones en el marco del sur global. El sur global es la experiencia de todos aquellos países que logran construir, no en oposición al norte, sino desde su identidad y desde sus intereses, una relación equilibrada con los países con los cuales hay que llegar a pactar, negociar, generar las mejores relaciones, pero desde una identidad y desde una autonomía estratégica, desde una posición de no alineamiento activo que nos permita, como país, situarnos en el contexto internacional. Lo que revela este tipo de delegaciones que sucumbe a la seducción del poder y del dinero es una falta de coherencia de política exterior. La política exterior o la tenemos o nos la hacen. Si la tenemos, debemos ser coherentes con ella, y la posición chilena debe ser a favor del reconocimiento del derecho internacional, del multilateralismo, del respeto irrestricto a los derechos humanos. Cuando nos hacen la política exterior es que nos están haciendo bailar por medio de otros estímulos y de otras zanahorias
que son, parece, más seductoras para las personas, pero no son coherentes con nuestra política de Estado. Acá tampoco se trata de una convicción solo de un sector político. Acá tenemos que tener conciencia de que Chile tiene que tener una política exterior en esta materia de Estado, que permanezca en el tiempo, independientemente de la administración, y que permita que siempre y en todo lugar nuestra Cancillería defienda estos mismos valores. Solo en el multilateralismo, solo en el respeto al derecho internacional, solo en el respeto a los derechos humanos podremos situarnos como país en el concierto de las naciones con coherencia y con fuerza. Por lo tanto, nuestra posición como país respecto al Sahara Occidental frente al pueblo saharaui es una prueba. Ahí se prueba nuestra coherencia como país en nuestra política exterior. Si somos incoherentes, estamos dando muy mal ejemplo y mostrando la debilidad de nuestra política y nuestra diplomacia. En la incoherencia de nuestras relaciones exteriores, en la imposibilidad de ser nosotros los que construimos nuestra política exterior, y estamos mostrando que nos hacen nuestra política exterior. ¿La hacen quiénes? Los que son capaces de instalar aquellos estímulos, aquellas miradas, aquellas formas de actuar que se superponen a nuestros intereses legítimos. Por lo tanto, creo que acá se juega algo muy central para Chile. Si somos capaces de sostener una política coherente, que ha sido la que Chile ha tenido, creo que deberíamos mantener todos los sectores políticos una posición unánime a favor de lo que Naciones Unidas ha definido en esta materia. Cambiarla y modificarla por presiones, por seducciones, por viajes, por turismo, creo que es lo más rastrero que alguien puede encontrar en la acción política. El Sahara Occidental es nuestro pueblo hermano, con el cual compartimos profundas sintonías que están en el plano lingüístico, cultural, en las prácticas de solidaridad internacional, y también por un elemento central, porque en él se refleja la simetría de poderes. Y esa simetría de poderes nos obliga a ser solidarios y a colocarnos en su condición para el reconocimiento de aquellos que aspiran al que todos los derechos humanos sean para todas las personas, en todo contexto y en todas circunstancias. Por lo tanto, la pregunta que hoy día debemos llevarnos es: ¿en qué medida nuestra propia política exterior es desafiada por la circunstancia del pueblo saharaui? ¿En qué medida nos comprometemos a que nuestra posición como país no solamente se mantenga y se profundice en los marcos que siempre definió y que eran de reconocimiento de sus derechos, sino que además avance hacia hacer de eso una política activa que lo coloque en todos los foros internacionales, lo defiendan Naciones Unidas y sea coherente en nuestra práctica cotidiana? Alguien ha dicho alguna vez que la solidaridad es la ternura entre los pueblos. Yo creo que hoy día toca ser muy tierno con el pueblo saharaui, con el pueblo palestino y con todos los pueblos que sufren en el mundo. Así que con el pueblo saharaui toda nuestra ternura. Muchas gracias. Bueno, como sabéis que la causa saharaui, la drama o el drama del pueblo saharaui empezó con el drama también de los pueblos africanos, que es desde 1884, en la conferencia de Berlín, cuando se repartió África entre las potencias occidentales. En ese reparto territorial, el Sahara tocó a España, lastimosamente. Por una parte, positivo, que nos une la cultura con los países latinoamericanos, la cultura, el idioma, que compartimos la misma metrópoli, que no fue buena, que para nosotros fue un mal colonialismo, pero también peor la descolonización. El territorio del Sahara Occidental, su extensión territorial son 266.000 kilómetros cuadrados, la longitud de costa que tiene 1.100, la población alrededor de 1 millón,
contando con la diáspora, con la población que hoy en día vive en los territorios ocupados por Marruecos, también la población que vive en los campamentos de refugiados saharauis desde 1970, final del 75, cuando el territorio del Sáhara Occidental fue invadido por Marruecos y por Mauritania, y más la diáspora que está en distintos lugares del mundo. La religión prácticamente mayoritaria es del Islam. Los recursos naturales más importantes del Sáhara Occidental es el fosfato, la pesca, la agricultura. También hay hierro, petróleo, gas, uranio que están sin explotar. Y esos recursos naturales, esa riqueza, es la mala suerte del pueblo saharaui. Porque si fuera que no teníamos recursos, no se hubiera ni Marruecos, ni España, ni Mauritania, ni otras potencias occidentales se preocupaban por la ocupación o la colonización del Sáhara Occidental. Y por tanto, esos recursos naturales es la peor, para nosotros no es no es algo bueno para el pueblo saharaui, sino se ha convertido en algo peor para el pueblo saharaui. Algunos símbolos nacionales del Sáhara Occidental es el escudo, la bandera, la moneda que todavía no se está utilizando, pero esperamos que en un día que se independiza el Sáhara Occidental utilizamos la peseta saharaui. Esos son algunos sellos. Algunos sellos también de la República Saharaui. Bueno, la repartición del territorio, como le había explicado, el Sáhara Occidental, España colonizó el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. El resto entre Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia también, que colonizó a Libia. Como veis en el mapa, la repartición colonial, la Francia que había colonizado la mayor parte de África, los británicos también, todo en azul, los portugueses colonizaron a Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Sao Tomé y Príncipe. La independencia de los países africanos, generalmente la mayoría de los países africanos se independizaron en los años 60. Me pregunto ahora, si Marruecos, su año de independencia es el 56, a pesar que no fue una independencia, sino un regalo por Francia, porque ellos ni siquiera han disparado por un solo disparo por su independencia. ¿Por qué no reclamaba el Sáhara Occidental en aquel entonces? Si el Sáhara forma parte de su territorio, ¿por qué Marruecos reclamó el Sáhara Occidental nada más en 1975? Y si el territorio del Sáhara Occidental es suyo, ¿por qué la había repartido con Mauritania? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no puedes repartir tu casa con el vecino? El proceso de descolonización del Sáhara Occidental, sus aspectos jurídicos y del conflicto del Sáhara Occidental. Sí. La declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, aprobado por la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 14 de diciembre, declara todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa. Deberá cesar todas las acciones armadas a toda medida represiva de cualquier índole dirigido
contra ellos y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. La resolución 1514 aprobada fue el pilar de la descolonización del Sáhara Occidental, porque Naciones Unidas empezó su reclamación reclamando a España la descolonización del Sáhara Occidental desde los años 60 y entró como territorio dentro de la agenda de Naciones Unidas en 1963 como uno de los 17 territorios que están por descolonizar, los 17 territorios, y hasta hoy en día el territorio más grande dentro de estos 17 territorios es el Sáhara Occidental. La pretensión de Marruecos no solamente fue el Sáhara, también tenía su pretensión sobre Mauritania, porque Mauritania no fue reconocida como Estado independiente por Marruecos hasta prácticamente principios de los años 60. Marruecos, este mapa refleja prácticamente todo lo que Marruecos pretendía o sigue diciendo hoy por hoy que es su territorio. Reclamaba todo el Sáhara Occidental, Mauritania, parte de Argelia y parte también de Mali. Es un Estado expansionista que su constitución no aclara la delimitación fronteriza que tiene. A pesar de que Marruecos en los años 60 apoyaba, junto con Argelia, apoyaba dentro de Naciones Unidas la descolonización del Sáhara Occidental, empezó sus pretensiones finales de los años 70. En 1970 y 72 hubo dos golpes de estados militares en Marruecos. Los militares habían llevado a cabo un golpe de estado contra el padre del actual rey, o sea, el Hassan II. Y la idea que tuvo es implicar a los militares en una guerra, y le ocurrió la idea de también invadir al Sáhara Occidental y tener todos los militares ocupados en esta guerra en el desierto del Sáhara Occidental. Y Naciones Unidas, cuando empezó la reclamación exigiendo a España para que descoloniza el Sáhara Occidental, Marruecos presentó ante la Asamblea General de que hay que llevar el caso del Sáhara Occidental a la justicia de La Haya, al Tribunal Internacional de La Haya, para que se decide de quién es el territorio, si es de Marruecos o de Mauritania, o era tierra nula, o sea, tierra sin dueño. A pesar de esta petición de Marruecos, el dictamen final de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 16 de octubre de 1975 concluyó que la Corte llegó a la conclusión de que todos los elementos e información puestas a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental por una parte y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano por la otra parte. La Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y en particular a la aplicación del principio de libre determinación. Cuando salió este dictamen, Marruecos inmediatamente invadió el territorio. En un acuerdo tripartito, lo llaman el Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado entre España, Marruecos y Mauritania, España entregó el territorio en vez de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación que Naciones Unidas lo reclamaba desde los años 60. En vez de llevar a cabo este referéndum, entregó el territorio a Marruecos y a Mauritania. El pueblo saharaui
bajo la representación legítima del Frente Polisario, que había empezado su lucha de liberación 2 años antes. El Frente Polisario se fundó el 10 de mayo de 1973, empezó la lucha armada el 20 de mayo del mismo año, que próximamente nos falta poco para que cumplimos 52 años de la fundación del Frente Polisario y el inicio de la lucha armada. El Polisario, en aquel entonces que no teníamos ejército, eran combatientes nada más que luchaban por la liberación del Sáhara Occidental, que luchaban contra el colonialismo español, tuvieron que dividir sus fuerzas contra los 2 países vecinos. Que esos países, los 2 países vecinos, en vez de que nos apoyaban contra el colonialismo español, al contrario, aprovecharon en el momento duro del pueblo saharaui, cuando se independizó, cuando expulsó a España, los 2 países aprovecharon y ocuparon el territorio, dividiéndolo por la mitad, norte, la parte norte para Marruecos y la parte sur por Mauritania, atrás. Esta imagen, después de la salida del dictamen de La Haya, el rey Hassan II, después de hacer un discurso, llamó a todos los marroquíes que avanzaran hacia el Sáhara Occidental, ocupándolos a través de esta marcha verde. Se llama marcha verde, para nosotros era marcha roja y negra, porque ese es el inicio del drama del pueblo y el sufrimiento del pueblo saharaui. Esta marcha, construida por 350.000 individuos, digo individuos porque no todos son civiles, mitad militares y mitad civiles. Lo que había prometido en aquel entonces Hassan II a estos civiles, a muchos pobres que vivían en lugares de mucha miseria, le prometió tierras, casas y riquezas y trabajo en el Sáhara Occidental. Esa casa de quién era de los saharauis, como el caso mío, mi familia. La casa nuestra hasta hoy está ocupada por una familia marroquí, hasta hoy. Igual que los palestinos que todavía conservan las llaves de sus casas. Mi padre falleció, lo hemos enterrado igual que mi madre, y todavía tenemos las llaves de nuestra casa. El Consejo de Seguridad en aquel entonces, el 6 de noviembre de 1975, por medio de su resolución 380, deploró la realización de la marcha e instó a Marruecos que retire a todos los participantes en la marcha del territorio. Pero Marruecos desoyó esa resolución, no la cumplió y avanzó con su marcha y ocupó el territorio. Esa es la división, esta parte de esta línea, esa es la parte que había ocupado Marruecos y la parte de abajo la ocupó Mauritania. Y vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Por qué Marruecos había dividido el territorio con Mauritania? Si el territorio es suyo. Esta es la pregunta, la hacemos a los marroquíes y nadie de ellos, tanto por diplomáticos como políticos como civiles normales, saben responder esta pregunta. Después de la invasión del territorio a los saharauis, no le quedó más remedio que salir en éxodo, saliendo gracias a Argelia, que le dio parte de su territorio para que puedan vivir libremente y salvarse de la guerra, de los bombardeos que había hecho la aviación marroquí con napalm y fósforo blanco, y habían matado en aquel entonces muchísimos civiles saharauis. El 26 de febrero de 1976, España bajó su bandera
y se retiró del territorio de forma muy cobarde, sin llevar a cabo el referéndum de autodeterminación, pero también dejando a la población saharaui, que en aquel entonces la mayoría llevaban documentos de identidad españoles, como ciudadanos españoles, lo dejó desamparados, entregando la población y el territorio a Marruecos y a Mauritania. El día siguiente, 27 de febrero, el Frente Polisario proclamó a la República Saharaui Democrática como un país soberano. Y desde allí empezó el reconocimiento de los estados del mundo, sobre todo los africanos, en solidaridad con la lucha justa del pueblo saharaui. Empezaron a reconocer a la República Saharaui Democrática como un estado soberano. Hoy por hoy tenemos más de 85 países que reconocen la República Árabe Saharaui Democrática. Ahí lo tenéis en verde en el mapa. Aquí, por ejemplo, en América Latina tenemos embajadas en Cuba, en México, en Panamá se ha roto las relaciones hace poco, pero era la primera embajada que se abrió en el continente latinoamericano, fue en 1978. Tenemos otra embajada también en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador se cerró hace poco también con el nuevo gobierno de Noboa, lastimosamente. Tenemos una embajada en Colombia y Uruguay también. Esperamos que algún día podamos tener otra embajada también aquí en Chile, a pesar que el lobby fuerte aquí de Marruecos, que ha comprado a la mitad de los políticos, y que desde luego con Chile tenemos esta deuda pendiente de que puede seguir los mismos pasos de los países latinoamericanos y reconocer la República Árabe Saharaui Democrática. La República Saharaui ingresó en la anterior Organización de la Unidad Africana en 1983 y es uno de los países fundadores de la Unión Africana, que se fundó en el 9 de junio del 2002. Marruecos había salido en el 83 después de la entrada de la República Saharaui de la Unidad Africana. Dejó su silla y en aquel entonces dijeron que no le honra estar entre los países africanos, ya que ellos habían abrazado la causa saharaui y habían reconocido la República Saharaui. E intentaron en aquel entonces, Hassan II presentó una solicitud a la Unión Europea para ingresar también en pero al final la Unión Europea lo rechazó y se quedó sin África y sin Europa. Hasta el 2017, después de cansarse de estar fuera de la Unión Africana, fuera de la familia africana, volvió. Si en aquel entonces se había dicho que abandona la familia africana porque la República Saharaui está allí, la República Saharaui sigue estando allí hasta hoy. Entonces, ¿por qué ha vuelto? La invasión del territorio del Sahara Occidental en aquel entonces, y después también de una guerra dura contra los dos países, la táctica que había utilizado el Polisario en aquel entonces, atacar fuertemente el eslabón más débil, que es Mauritania, para por lo menos quedarse con un solo enemigo. Mauritania se retiró de la guerra, se retiró de la parte que había ocupado en el 75, y en 1979 reconoció la República, firmó la paz con el Frente Polisario y se disculpó con el pueblo saharaui de la ocupación que habían hecho. Esta resolución del 79, después de la salida de Mauritania del territorio, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas, acoge
dice que acoge con beneplácito el acuerdo de paz concertado entre Mauritania y el Frente Polisario para la liberación de Sagat Hamra y Río de Oro, que son el significado del Frente Polisario, y considera que este acuerdo constituye una importante contribución a la dinámica de paz con miras a una solución definitiva, justa y duradera a la cuestión del Sáhara Occidental. Pero este punto 5 es el más importante. La Asamblea General deplora profundamente la agravación de la situación como consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental. Subrayamos la ocupación. Sí. Esta resolución es una prueba de que el Estado marroquí es un Estado ocupante del territorio del Sáhara Occidental. Y la Asamblea pide encarecidamente a Marruecos que participa también en la dinámica de paz y ponga fin a la ocupación del Sáhara Occidental, que hoy por hoy sigue ocupando una gran parte del territorio del Sáhara Occidental. La Asamblea General reconoce la legitimidad de la lucha del pueblo saharaui, reafirma el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y a la independencia. También la Asamblea General reconoce al Frente Polisario como el representante legítimo del pueblo saharaui y también que es un movimiento de liberación que lucha por la independencia del territorio. La resolución 2983, años antes de la ocupación, en su punto 2, dice que su solidaridad y apoyo a la población del Sáhara Occidental en su lucha por el ejercicio de su derecho a la libre determinación y a la independencia. Hans Korel es el subsecretario adjunto encargado de asuntos legales de Naciones Unidas. El 22 sacó este dictamen muy importante sobre el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y en su resolución, en este dictamen, dijo con toda claridad que cualquier expolio, cualquier explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental no puede ser llevada sin el consentimiento del pueblo saharaui. El consentimiento del pueblo saharaui, ¿quién lo puede dar? Su representante legítimo, que es el Frente Polisario. En los años 80, cuando Marruecos no podía resistir los ataques del ejército saharaui, empezó a construir un muro largo de 1.720 kilómetros que contiene más de 10 millones de minas antipersonas y antitanque, con la ayuda de los Estados Unidos, financiado por Arabia Saudita y con los asesores militares de Israel. Ese es el muro que divide el territorio de norte a sur. Esa es una maqueta, como está el muro hoy por hoy. ¿Cuántos kilómetros? 1.720 kilómetros. Cada 5 kilómetros hay una base militar marroquí. Este muro está custodiado por más de 150.000 soldados marroquíes. Y esta parte, como se puede primero, las alambradas, las minas, las zanjas, el ejército, sus radares y su artillería. Esas como son las bases militares pequeñas. Hay cada 5 kilómetros un puesto militar y 10 kilómetros una base militar grande. Sí.
Esas son imágenes de algunos soldados marroquíes que custodiaban el muro militar. Estas son también imágenes del mismo muro. Imágenes de algunas minas que están sembradas en el muro y también dentro del territorio. Porque en los 16 años de guerra que estuvo, después de la firma del cese del fuego en 1991, después de que Naciones Unidas intervino y se firmó el acuerdo del cese del fuego a cambio de que se celebra el referéndum de autodeterminación, aquel referendo solicitado por Naciones Unidas desde 1963. Una imagen de minas antipersonas. Estas pequeñas son minas antipersonas y las grandes son minas antitanques y anticarros. Esta imagen de minas antitanques y antipersonas fueron de las minas que había quitado el ejército saharaui. Y al final, después después del acuerdo con la Cruz Roja, la firma de que el Polisario también respeta el derecho internacional humanitario y el derecho internacional humano, destruyó esa parte de las minas. Esas son imágenes de algunas víctimas de las minas en los territorios liberados del Sáhara Occidental. Esta imagen de un artista saharaui que dijo que por cada mina una flor, una idea brillante, una idea que busca la paz, una idea que se puede sembrar flores en vez de sembrar minas. Esta imagen de los movimientos solidarios del mundo que anualmente vienen frente al muro y hacen manifestaciones pidiendo el desmantelamiento del muro y también la retirada del ejército marroquí. Esta parte también de los actos de solidaridad que se hacen anualmente. En Madrid, esta imagen también, por ejemplo, es de Madrid. Estos son los zapadores de minas saharauis que, con el apoyo de unas ONG internacionales, empezaron a desminar el territorio en este tiempo que se había parado la guerra, o sea, del 91 hasta 2020, porque en 2020 volvió la guerra. Después que los pueblos saharauis y su gobierno habían depositado toda su confianza en Naciones Unidas, en la comunidad internacional, para que se lleve a cabo el referéndum de autodeterminación, y después de aguantar muchas violaciones por parte del ejército marroquí, en 2020 el ejército marroquí atacó a unos manifestantes saharauis civiles que se habían manifestado en contra del expolio marroquí, y por tanto con esta acción han puesto fin al cese del fuego. Esta parte roja es la que está ocupada por Marruecos y la otra que está liberada. Estas son imágenes de los campamentos de refugiados actualmente, donde viven alrededor de más de 200.000 refugiados desde 1975 en el sur de Argelia. En los campamentos de refugiados se puede decir que es un estado construido en el exilio, donde la educación y la sanidad son gratuitos. Son derechos de cualquier ciudadano.
Anualmente, dentro de las campañas de sensibilización por la causa saharaui también se hace actividades culturales, deportivas, para visibilizar la causa saharaui, y una de las actividades más importantes es el maratón del Sáhara Occidental. Sahara Maratón le llaman, que anualmente se celebra en los campamentos de refugiados saharauis. El pueblo saharaui en los campamentos de refugiados, a pesar de tener un territorio muy rico en recursos, pero lastimosamente que vive a base de ayuda humanitaria, mientras sus recursos se explotan por Marruecos, no solamente por Marruecos, sino por empresas europeas. Y puedo hacer hincapié aquí, en la batalla nuestra no solamente fue militar o diplomática, también fue una batalla jurídica. El Polisario había demandado a la Unión Europea por firmar un acuerdo de pesca y un acuerdo agrícola con Marruecos para la explotación y el expolio de los recursos naturales, ante, desde luego, las instancias de los tribunales europeos, y se ha ganado 3 sentencias, una en el 2016, otra en 2024, y la última fue el 4 de octubre pasado, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea primero ha dicho que el Polisario tiene la persona jurídica para representar al pueblo saharaui y demandar cualquier empresa que explota los recursos naturales. Y segundo, que el punto más importante, que declaró que el territorio del Sáhara Occidental es un territorio diferente y separado de Marruecos, y que ni la Unión Europea ni ningún otro país tiene el derecho de firmar acuerdos económicos o comerciales que vinculan al territorio del Sáhara Occidental, ya que su soberanía no pertenece a Marruecos, sino pertenece al pueblo saharaui. Y sin el consentimiento del pueblo saharaui no se puede firmar cualquier acuerdo comercial o económico. Los territorios ocupados del Sáhara Occidental no solamente hay la explotación o el expolio de los recursos naturales, sino la población civil saharaui que vive en los territorios ocupados también sufren violaciones de derechos humanos sistemáticas. Y algunas imágenes lo pueden ver. En el 2010, la población civil saharaui que vivía en el Aaiún, capital ocupada por Marruecos, más de 20.000 personas salieron fuera de la ciudad en una manifestación pacífica reclamando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Montaron un campamento, pero fue desmantelado con la fuerza por la fuerza marroquí. Aquí estas imágenes del desmantelamiento de este campamento. Después del desmantelamiento de este campamento fueron detenidos la mayoría de los líderes de las asociaciones defensoras de derechos humanos y fueron condenados por un tribunal militar marroquí con condenas duras entre 20 años y cadena perpetua por el simple hecho de defender el derecho de autodeterminación. Hace pocos días ha empezado una campaña internacional por la liberación de los presos políticos saharauis. Estas son algunas fotografías de algunos presos políticos, y la otra imagen es de algunos presos políticos saharauis también en cárceles marroquíes. Imágenes duras de la forma en que el ejército y la policía marroquí trata a las mujeres saharauis cada vez que salen a las calles a reivindicar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Algunas imágenes un poco duras. Hasta los niños no se salvan de la brutalidad del ejército y la policía marroquí. La MINURSO es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que se instaló en el Sáhara Occidental en 1991.
después de la firma del cese del fuego. Su misión era llevar a cabo el referéndum de autodeterminación como indica su nombre, pero hasta hoy no se ha llevado ese referéndum de autodeterminación. Incluso Marruecos, el régimen de Marruecos, rechaza categóricamente llevar a cabo este referéndum porque saben que lo van a perder completamente. Ahora proponen, en el 2007 presentaron una propuesta de autonomía, pero partimos de que esta propuesta es ilegal, porque puede presentar la autonomía aparte de tu territorio, pero el Sáhara Occidental nunca fue territorio marroquí para que le puedan regalar la autonomía, que la regalan a la parte del Rif de Marruecos o a otras ciudades de Marruecos, pero al Sáhara Occidental no le pueden regalar autonomía. A pesar de esta propuesta, el Polisario aceptó de que se incluye este plan de autonomía dentro de las tres propuestas, o sea, independencia, anexión a Marruecos, total y autonomía, pero que dejan al pueblo saharaui decidir su futuro, que escoge lo que quiere, pero Marruecos hasta hoy obstaculiza este referéndum. A pesar que hay una sola opción a favor del pueblo saharaui de la independencia, y hay dos opciones a favor de Marruecos, pero no lo acepta. Y a pesar de las tantas negociaciones que se ha llevado entre Frente Polisario y Marruecos, y la concesión que ha hecho el Polisario de que los colonos marroquíes que viven en el Sáhara Occidental pueden participar en el referéndum, Marruecos ha dicho que no. Hasta incluso no confía en sus propios colonos. Sabe que pueden votar también a favor de la independencia. Y la misión se ha convertido en turistas en el Sáhara Occidental, porque ni siquiera dentro de sus funciones el monitoreo y el seguimiento de la violación de los derechos humanos, y Marruecos prácticamente le conviene que la misión esté ahí para que siga nada más vigilando el cese del fuego, pero no monitorea los derechos humanos. Es la única misión de Naciones Unidas en el mundo que hoy por hoy no está dentro de sus funciones el monitoreo y la vigilancia de los derechos humanos. Algunas imágenes de la visita del ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Como había dicho, que la raza es el miembro fundador de la Unión Africana. Hoy por hoy la raza goza de todos los derechos dentro de la Unión Africana y tiene gran apoyo dentro de los países africanos también. Algunas cumbres donde había participado el expresidente saharaui. Pero para terminar, la causa saharaui se sostiene hasta hoy por la persistencia y la lucha de su pueblo, pero también gracias a los países amigos solidarios con la causa saharaui y también a los tantos amigos solidarios a nivel internacional. Y voy a terminar mi ponencia con unas palabras o frases célebres de Christian Loss, que dice: concordia, solidaridad y ayuda mutua son los medios más importantes que permiten a las especies animales sobrevivir. Y por tanto el pueblo saharaui necesita de vuestra también solidaridad, vuestro apoyo a la causa justa del pueblo saharaui. Y desde luego, pueblos unidos jamás serán vencidos. Primero, muchas
muchas gracias a las y los expositores, y particularmente después de escuchar las palabras de nuestro hermano Abdalá, el sentido que tiene para la Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática desde la diplomacia de los pueblos. Es escuchar y dar la palabra y la voz a los pueblos que están en lucha por su autodeterminación, por su independencia. Y como decía el rector, esto no es un tema de posiciones políticas de derecha, centro, de izquierda, y permítame decir que se trata de un tema de principios por la autodeterminación de los pueblos. Y por tanto de coherencia, aquellos que dicen tener determinada humanismo. Y en Chile esto se ha transformado el tema que muchas veces nos dicen, oye, pero nadie sabe lo que está ocurriendo, es un tema distante, y se ha transformado en un tema que está en el corazón, lamentablemente, de la clase política, de la institucionalidad. O sea, no es un tema distante. Lo distante es, muchas veces, todo lo que nos falta de conocer, de socializar, de sentir, como decía el rector, la ternura de los pueblos en estas luchas de dignidad. Y yo quería solamente, junto con dar en nombre de todas y todas las instituciones que aquí han participado, señalar, si me permiten, brevemente tres cuestiones. Hace menos de un mes atrás, a propósito de lo que señalé, el primer viaje al extranjero del presidente del Senado de la República de Chile. O sea, el primer viaje que hizo, exactamente 2 días después de asumir, fue a Marruecos. Pero no fue a Marruecos solamente. Visitó la capital cautiva, inmediatamente después, financiado y trasladado por el reino feudal de Marruecos, visitó la capital cautiva saharaui de Layún. O sea, el presidente del Senado de Chile, su primera actividad fuera al extranjero es visitar una capital bajo ocupación colonial para legitimar en nombre de Chile, de una institución que tiene que ver con la soberanía popular. Quiere decir que estamos además ante una profunda crisis moral, una profunda crisis de los principios cuando hablamos de estos temas que afectan a pueblos hermanos. Hace exactamente 2 días atrás, un senador también de la República, que preside un partido, y por eso digo que esto no es un problema de derecha e izquierda cuando no hay principios y coherencia, que preside un partido de la coalición del gobierno actual del presidente Gabriel Boric, negó el genocidio que hoy día es perpetrado en contra del pueblo palestino. Pero ese mismo día en que niega el genocidio, escribe en un Twitter, en su X, es exactamente el mismo día que él se suma a las voces, que es una campaña que está impulsando Marruecos, a las voces para declarar al Frente Polisario. Acabamos de escuchar a un representante del Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional del conjunto del pueblo saharaui, para decir que el Frente Polisario debe ser declarado terrorista. Ese mismo senador se llama Jaime Quintana, para poner los nombres concretos. Me quiero remitir además después, ustedes pueden escuchar una gran reflexión de información que nos ha dado hace pocos días Pablo Jofré, quien está aquí, y a quien quiero además reivindicar y saludar por el enorme esfuerzo que hace de información contracorriente. En el 20 de diciembre pasado, más de 28 senadoras y senadores y diputadas y diputados del Parlamento chileno se fueron a Marruecos
a sesionar a un espacio que se creó aquí en Chile, que se llama el Congreso del Futuro, pero a sesionar en Marruecos, por supuesto con todos los pasajes pagados, y muchos de ellos fueron o con sus cónyuges, con sus maridos, o con su señora, para que ustedes sepan, invitados completamente a todos gastos pagados por un Estado extranjero. Fueron más de 28 parlamentarios y 4 ministros de Estado. El rector aquí hizo la mención cuando hizo la reflexión. 4 ministros de Estado. Está bien, uno puede decir, mire, ellos van a Marruecos, le van a Rabat. Puede que a mí no me guste, ¿no? Pero tenemos relaciones diplomáticas con ellos como Estado. Pero días después, la presidenta de la Cámara de Diputados, y lo digo con dolor también, porque uno dice, supuestamente se sorprende por la incoherencia entre los principios, y yo estoy hablando de la presidenta de la Cámara de Diputados desde el punto de vista de su rol como presidenta, no porque es Carol Cariola, ni porque es militante de un partido que siempre ha sido solidario con la causa saharaui, ¿no? Junto a 4 senadores, el senador Chaguán, que también expresa solidaridad con la causa palestina, ¿no? El senador Chaguán, la senadora Walker, la senadora Rincón y el nuevo senador de Rementería fueron a la segunda ciudad cautiva, que se llama Dakhla, saharaui. O sea, ellos sabían perfectamente. Cuando se toma un avión desde la capital de Marruecos, que está bien, tú vas ahí invitado, pero cuando tú te subes a un avión para ir a una ciudad que Naciones Unidas y Chile en la 4ª Comisión de Descolonización es parte de ella, sostiene hasta el día de hoy que se trata de un territorio no autónomo pendiente de descolonización, quiere decir que algo muy profundo está carcomido en nuestras instituciones, frente a un drama que está invisibilizado, porque también hay el silencio ahora con dramas que están visibilizados, terrible como el genocidio palestino, y nada pasa. Y por eso quiero con esto terminar mis palabras transmitiendo, porque esto es una tarea de todas y todos, desde distintos ángulos, desde la academia, desde el mundo social, desde el mundo político, desde el mundo cultural, de reconectar los principios, los valores humanos, como son el principio de la autodeterminación, como es el valor de la vida humana, como es el valor y el derecho de los pueblos bajo dominio colonial a ser independientes, a disponer de sus propios medios, de sus propios recursos naturales y estratégicos, a poder asegurar la vida. Y eso tiene que ver también con las luchas del pueblo chileno. Con las luchas del pueblo chileno, porque no es un tema ajeno. Y lamentablemente, quienes nos representan, a lo menos en este espacio institucional, han traído este conflicto de la mano del opresor y no desde los oprimidos. Y eso nos tiene que hacer pensar profundamente. Y creo que este tipo de eventos, que insisto, y quiero en particular agradecer al rector de esta casa universitaria, la Academia de Humanismo, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Mañana se entierra al Papa Francisco. Quiero decir que Francisco recibió un grupo de niños y niñas saharaui que estaban justamente en unas colonias, en estas colonias de vacaciones en Italia, y habló, es el primer Papa que yo conozca, que habló de la solidaridad con el pueblo saharaui y de los refugiados. Quiero evocarlo también acá, hoy día, así como ha denunciado el genocidio que perpetra el sionismo contra el pueblo palestino. Entonces tenemos una gran tarea, que es no divorciar nuestras propias luchas, nuestras propias historias, nuestras propias esperanzas, con los principios, con el principio a la autodeterminación del pueblo. Y creo que lo que hemos escuchado acá, y agradeciendo el rol y la labor de estos jóvenes, porque quiero decir que me alegra mucho haber escuchado a la compañera, saber que hay jóvenes que no solo están
luchando desde la defensa de los derechos humanos, desde los temas de acá, sino que también tiene una visión humanista sobre los derechos humanos de otros pueblos hermanos. Yo creo que nos da una profunda esperanza de que, más allá de esto que he relatado, la diplomacia de los pueblos, el sentido más de fondo de la solidaridad humana, el sentido de que el amor con amor se paga, en el sentido más profundo, porque los saharauis y el Polisario fueron solidarios con la lucha del pueblo chileno por recuperar su democracia. Y por lo tanto, tenemos siempre un deber de la memoria, y muchísimas gracias, y tenemos que salir a denunciarlos. Quiero invitarlos, uno los invita a combates, porque estas cosas no son, porque en los próximos días hay una campaña desatada entre parlamentarios de toda América Latina, ¿no? En los últimos días, porque hay una operación, ¿no?, que aquí la señaló nuestro hermano Abdalá, por presionar a la administración de Donald Trump, a ser concreto, ¿no?, a declarar al Frente Polisario como una organización terrorista, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente el senador Temarra, que he señalado, se hizo cargo, un diputado que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hasta hace pocos días, o sea, hasta hace pocas semanas atrás también fue el primero. Aquí hay 2 ya parlamentarios chilenos que han saltado. Les invito a mirar esto con ojos atentos, porque hay una campaña en curso, ¿no?, y al mismo tiempo la invisibilidad de esta causa. Entonces es una combinación terrible cuando eso ocurre. Por eso es tan importante este espacio de reflexión, y agradecer militantemente, en el sentido de la asociación, a organizaciones y al rector por haber organizado este evento. Muchísimas gracias.